Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, muy buenos días, Diana. Sí, aquí desde Tijuana, desde el norte de México, para presentar al conferenciante en esta oportunidad. Sí, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Antes que todo, quiero agradecer la oportunidad de poder comunicarme con ustedes a través de este medio y compartir nuestra experiencia en relación a procedimientos clínicos mínimamente invasivos en el área de la implantología. El primer tópico que voy a tratar tiene relación con la rehabilitación implantológica inmediata post-extracción y los procedimientos que actualmente utilizamos en relación a este tipo de tratamientos. La verdad es que en el sector estético hoy día está siendo un área muy desarrollada por muchos expertos en relación a la preservación de esta zona, y existen estudios que han demostrado que posterior a una exodoncia es posible lograr una osseointegración sin necesidad de mayor injerto o sin necesidad de mayor intervención. Estos son los estudios clásicos y conocidos de Dennis Starr, ¿no? Donde él demostró que incluso en alvéolos donde habían gaps con una separación del implante superior a los 2 milímetros, luego de un proceso de cicatrización, este implante igual se osseointegraba. Es decir, la pared bucal, por ejemplo, que se muestra en este caso, y que estaba inicialmente totalmente con ausencia de tejido óseo, luego lograba una osseointegración. Sin embargo, si nosotros analizamos el proceso y la biología de la pérdida ósea post-extracción, nos vamos a dar cuenta que existe una cicatrización del alveolo que termina finalmente en una pérdida ósea alveolar. Y ese es un proceso natural normal. Esos cambios morfológicos se resumen en una revisión sistemática realizada recientemente, que dicen que finalmente esta reducción en sentido horizontal del alveolo llega del 29 al 63%, que es un porcentaje muy, muy alto y puede tener consecuencias muy
relevantes especialmente en la zona estética. Por ejemplo, estos implantes pueden estar perfectamente osseointegrados, sin embargo, esta reabsorción del alveolo y del tejido que rodea el implante es la que nos muestra un resultado estético inaceptable. Existen técnicas que se han descrito de preservación alveolar en la literatura. Muchas de estas técnicas, como esta preservación tridimensional del alveolo, permiten de alguna manera o tratan de alguna manera de mantener o preservar el volumen y las dimensiones de este tejido periodontal con el objeto de no modificar la estética del implante en el futuro. Existen unas técnicas mucho más elaboradas, por ejemplo, que ustedes probablemente conocen, que es esta técnica que preserva un trozo de tejido dentario en la superficie vestibular del implante. Esta técnica, en teoría, en los cortes histológicos ustedes pueden ver acá, que es la preservación de la lámina vestibular del diente, y esto preservaría el contorno vestibular estético en un alveolo post-extracción, lo que podría facilitar la mantención de la estética en esa zona. Recientemente, este año 2015, se ha publicado una pequeña modificación a esta técnica, donde le realizan una pequeña perforación, lo que permitiría que el tejido óseo se invaginara y también pudiera llenar esa zona de alveolo que está hoy día totalmente sin tejido óseo. Sin embargo, este mismo estudio, ustedes pueden ver acá en un corte histológico, la preservación de la tabla ósea vestibular y el implante. Sin embargo, en el estudio ustedes ven que no hay una rehabilitación inmediata, hay solamente un tornillo de cicatrización. Y eso es uno de los puntos que vamos a analizar en detalle después, la importancia del sellado del alveolo como uno de los factores de preservación alveolar. Bueno, como ustedes pueden ver, el implante está osseointegrado, pero en este mismo estudio, recientemente publicado, como les mencionaba, se observa, al analizar los modelos preoperatorios versus los modelos posteriores a la rehabilitación, que hay una reducción del volumen vestibular de esta rehabilitación que igual es significativa. Es decir, aun cuando se preserve esta tabla vestibular, hay una reducción del volumen y de la morfología de la zona estética anterior. Igualmente, en una publicación también muy reciente de este año, sumamente interesante, vean el efecto que tiene o que puede tener el que se presenten fragmentos de raíces de manera no intencional cercanos a implantes dentales. Esta es una serie de seis casos en humanos, donde se alcanza a apreciar en la imagen del lado izquierdo este resto radicular, y a los 16 meses después de la carga ósea de este implante se ve relativamente estable, con un nivel óseo, digamos que relativamente bien. Sin embargo, a los 21 meses, esto provocó una infección que terminó por una gran reabsorción alveolar. Es un estudio muy interesante de revisar, si es que tienen la oportunidad de leerlo, porque son casos muy bien desarrollados, donde se puede analizar todos los factores que influenciaron este problema. Por lo tanto, es un factor que también debemos considerar en la zona estética, es decir, el dejar una lámina de tejido dentario en vestibular, sin duda es una técnica que es muy interesante o atractiva, pero además de ser muy difícil de ejecutar, puede tener este riesgo. Finalmente, si revisamos también la evidencia que hoy día existe, nos dice que claramente no existen datos contundentes que permitan entregar una conclusión clara respecto de las terapias para preservación alveolar en humanos. Es decir, no hay información que nos permita
decir cuáles son las guías clínicas. Lo mismo dice esta revisión que se realizó en el año 2012. Dice que la evidencia científica no provee de guías claras en relación a qué procedimiento o qué técnica y qué biomaterial es el más indicado para preservar la estética en el sector anterior post-extracción. No existen datos concluyentes. Otra publicación también reciente dice que no se requiere mayor investigación para identificar los beneficios de todos estos procedimientos para preservación alveolar y cuáles son los parámetros críticos para obtener resultados positivos con implantes. Es decir, no tenemos nada claro. Frente a esta situación, obviamente nosotros debemos usar procedimientos lo menos invasivos posibles y que permitan por lo menos dar un resultado positivo, pero sin provocar mayor daño al paciente. Nosotros hicimos una revisión que también está recientemente publicada en las clínicas odontológicas de Norteamérica, donde habla de los factores que pueden determinar la falla estética en implantes dentales. Es una de las pocas publicaciones donde se hace una revisión de este tema. Y desde este punto de vista vamos a hacer un análisis inverso. Es decir, vamos a ver cuáles son los factores que realmente pueden afectar la estética en el sector anterior y, de acuerdo a eso, definir cuáles serían las técnicas que nosotros deberíamos usar. E idealmente técnicas lo menos invasivas posible. Haciendo un resumen para que no tengan que leer todo el paper, ahora si quieren pueden obviamente revisarlo en detalle, pero los factores que determinan un riesgo estético en el sector anterior son, en primer lugar, la posición tridimensional del implante. Este es uno de los factores fundamentales para un resultado estético, y una posición inadecuada en las 3 dimensiones del espacio de un implante obviamente es un factor de riesgo de mucha relevancia. Otro factor también relevante y muchas veces no considerado es el biotipo gingival del paciente. Un biotipo gingival fino es un factor de riesgo fundamental en el sector estético, en la zona estética anterior. En tercer lugar, otro factor de relevancia es el diseño del implante que utilicemos, especialmente en el caso de implantes inmediatos y de provisionalización inmediata. El uso del pilar y del tipo de conexión que tengamos con ese implante. Esto lo vamos a analizar también con más detalle, estos 3 factores más adelante. Y los protocolos quirúrgicos que podamos realizar también tienen una influencia en el resultado estético final del sector anterior. Veamos primero la posición tridimensional del implante. En este sentido, nosotros usamos la regla de 3 por 3 por 3. Es decir, para obtener un resultado estético en el sector anterior, nosotros consideramos que el implante debiera quedar idealmente con una plataforma que esté a 3 milímetros de profundidad del borde gingival, es decir, desde el contorno gingival o desde la encía libre hasta la plataforma debiera haber una profundidad de 3 milímetros, por lo menos. Este es el primer factor. El segundo factor es que hayan 3 milímetros entre plataforma y otro implante. Y en el caso de una pieza dentaria, la mitad, es decir, 1,5 milímetros como mínimo entre plataforma del implante y la pieza vecina. Y en tercer lugar, desde la plataforma al contorno vestibular también deberían haber 3 milímetros de separación. Con esto nosotros aseguramos que nuestro implante quede en una zona de seguridad. Y como les decía, es uno de los factores fundamentales para asegurar el éxito estético en el sector anterior. Esto es sumamente importante de analizar cuando realizamos, por ejemplo, una exodoncia de implante inmediato, debido a que,
con esto utilizamos normalmente técnicas de imágenes tridimensionales como Combin para hacer una planificación y una inserción de implante guiada. El segundo aspecto, y que lo mencioné, que muchas veces no es muy considerado, es el biotipo gingival. El biotipo gingival es sumamente simple de evaluar. Basta con que ustedes utilicen una sonda periodontal y la introduzcan en el surco vestibular. Al hacerlo, si ustedes logran observar que se trasluce esta sonda, podrían indicar que este biotipo es un biotipo fino. En teoría, un biotipo inferior a 1 o 1,5 milímetros es considerado fino. ¿Y por qué es relevante? Porque este estudio, que fue publicado en el año 2011, es muy interesante, ya que correlaciona el biotipo gingival con el espesor de la tabla ósea vestibular. Es decir, en biotipos que son finos, en biotipos que son delgados, la tabla ósea vestibular también es delgada. En cambio, en biotipos que son gruesos, la tabla ósea es mucho más gruesa. Este es un factor de mucha relevancia. Les voy a mostrar un ejemplo cuasi experimental que realizamos de un paciente que presentó una pérdida de una pieza en el sector anterior traumática y estaba en tratamiento de ortodoncia y que presentaba un biotipo fino. Y el desafío era poder modificar el contorno estético solamente basado en un cambio de biotipo. Era un colapso importante del sector anterior. Sin embargo, al hacer el análisis de la tomografía, pudimos observar que existía un volumen de hueso que era un volumen adecuado para un implante, sobre todo a nivel de los 2/3 más apicales. Había un déficit de hueso en el sector más coronario. Hicimos la planificación protésica y pudimos evaluar que la emergencia del implante quedaría palatinizada a la rehabilitación, lo que facilitaba también lo que mencionábamos recién estéticamente, debido a que la emergencia es palatina, teníamos 3 milímetros hacia vestibular, 3 milímetros de profundidad. Por lo tanto, la idea fue realizar un mini colgajo con un bolsillo y una expansión ósea del tejido a nivel crestal, es decir, una expansión sin necesidad de injerto. Expansión del hueso de esta zona. Ahí utilizamos un sistema de expansión en base a tornillos. Inicialmente la preparación del lecho con una fresa cilíndrica de muy poco diámetro fue guiada, lo que permitió una precisión en la rehabilitación, y posterior a esto la inserción del implante sin levantar colgajos, solo a través del bolsillo. Posterior a esto quisimos modificar solamente el biotipo gingival. Y para esto utilizamos un injerto de Aloderm en la zona vestibular, sin modificar el tejido óseo. Vean ustedes, ya a la semana de cicatrización, se puede ver el cambio del contorno vestibular. Y vean ustedes, luego ya de 1 año y medio rehabilitado, cómo este contorno vestibular se ha mantenido. Es decir, el biotipo gingival, sin duda, que cumple un rol importante. Especialmente en la zona estética. Veamos el diseño del implante, el pilar y la conexión. Hoy día ya no utilizamos implantes de diámetro grande en el sector anterior.
usamos principalmente implantes de diámetro pequeño. La idea del implante inmediato, la idea inicial, era poder llenar el alvéolo con este volumen o disminuir el trabajo del organismo en la cicatrización. Sin embargo, en la actualidad, la tendencia es muy clara a usar implantes de diámetro mucho más pequeños. Con esto permitimos tener más volumen de tejido óseo en la zona vestibular. Además, en implantes inmediatos es muy importante tener un implante de ápice activo, es decir, que permita un anclaje del implante en el alvéolo, y de un cuerpo que sea compresivo, es decir, que permita dar estabilidad inicial. Por otro lado, las plataformas deberán ser estrechas, también para permitir más volumen del tejido gingival, especialmente en el sector anterior, conexiones cónicas, los pilares idealmente, pilares definitivos, es decir, poner el pilar definitivo al momento de la inserción del implante y no modificarlo más. Con esto permitimos que los hemidesmosomas queden estables a largo plazo y que no haya modificación del tejido blando gingival. Es decir, usar todo un sistema de impresión sobre el pilar y que el pilar no se modifique. Para eso existen sistemas de implantes que lo permiten, es decir, que ustedes pueden insertar el implante, poner un pilar definitivo, sobre este pilar hacer una provisionalización inmediata y luego tomar una impresión sobre este implante para poder confeccionar una rehabilitación definitiva. Y también el provisorio inmediato, que es un factor súper importante y que lo vamos a ver ahora, en los protocolos quirúrgicos. Nosotros utilizamos protocolos quirúrgicos del que llamamos tipo 1, que es cuando existe tejido blando y tabla ósea bucal. En estos casos, lo que realizamos es un implante inmediato y un sellado protésico del alvéolo. Inmediato también, en base al provisional. El sellado del alvéolo es un factor que muchos autores han considerado también de relevancia, debido a que si ustedes recuerdan la cicatrización alveolar, cuando se cierra, el epitelio cierra el alvéolo, es cuando realmente comienza la osteogénesis. Es decir, este factor es sumamente importante para la osteogénesis. En este caso, lo que hacen muchos autores es sacar injertos de paladar y poder cerrar el alvéolo con estos injertos. Ustedes ven, esa es la cicatrización del injerto y ese es el resultado. Nosotros utilizamos lo que se llama el sellado protésico del alvéolo. Es decir, insertamos el implante, un implante inmediato post-extracción, y posterior a esto ponemos el provisorio inmediato, con lo que sellamos y protegemos el coágulo, y eso facilita la preservación del tejido blando. Vean ustedes, estos son casos muy antiguos, donde nosotros realizábamos la exodoncia, implantación inmediata, sellábamos con el mismo pilar el alvéolo completamente al momento de la extracción. Estos son los provisionales, después de un tiempo, pero vean la arquitectura gingival. Es una arquitectura realmente difícil de obtener con técnicas quirúrgicas que requieran colgajo o mucho más traumáticas. Es un procedimiento mínimamente invasivo, es decir, exodoncia, implante inmediato, y la utilización de este provisorio como un sellado alveolar. Además, tiene muchos beneficios para el paciente, debido a que de inmediato queda con sus piezas dentarias, por lo menos desde el punto de vista estético, sino funcional, solamente estético, como provisionización, pero sí es un factor que los deja muy satisfechos. Para poder realizar esto, un factor importante es saber o contar con la anatomía de la pieza existente. Y desarrollamos una técnica que es muy simple. Al hacer la extracción, ustedes lo que hacen es tomar un molde con alguna masilla de impresión de la corona que hicieron la extracción, debido a que muchas piezas
que se extraen como para realizar implantes inmediatos presentan coronas que no se pueden utilizar o tienen destrucciones. Sin embargo, al replicarlas en base a una simple silicona, uno puede obtener el contorno gingival preexistente de esa pieza. Y ese contorno gingival preexistente es el que permite sellar el alvéolo por una parte y por otra permite también la preservación estética. Vean, por ejemplo, este caso. Es un caso que era una pieza con indicación de extracción y que era apoyo de una prótesis parcial removible. Y al replicarla, lo que permitimos es un sellado del alvéolo y vean la cicatrización. Con un procedimiento mínimamente invasivo, repito, sin ningún colgajo, solamente el provisorio como protección del alvéolo. Estas técnicas están publicadas en esta revista, si quieren tomar nota y leerlas in extenso. El año 2010 es cómo preservar la anatomía de la corona preexistente para la preservación alveolar. Hoy día también existen otras técnicas y gracias a las casas de implantes, por ejemplo, contamos con elementos que nos permiten realizar estos provisionales y preservar también el contorno gingival y sellar el alvéolo de manera eficiente. Por ejemplo, en este caso se realizó la implantación, la posición tridimensional sumamente importante, la técnica de fresado y el diseño del implante permite obtener una estabilidad primaria importante, una estabilidad primaria que nos permite hacer un provisorio. Posteriormente se instala el pilar, en este caso el pilar definitivo del implante. Este es un implante Cortex que presenta unas cápsulas, este implante, que son unas cápsulas con las que nosotros hacemos provisionales. Esas cápsulas se adaptan al pilar y luego agregamos un diente stock, un diente acrílico stock y la adherimos a esta cápsula con más acrílico obviamente y se pule. Esto nos permite tener una adaptación perfecta, especialmente en casos donde el implante está muy profundo y además nos permite controlar el exceso de cemento. Ustedes ven, esta es la cápsula que trae el sistema, que se adapta perfectamente al pilar definitivo, y este es el provisorio que se ha unido con acrílico a esta cápsula. La mínima cantidad de cemento, porque ya la cápsula tiene bastante retención. Ustedes ven, este es el postoperatorio inmediato de este caso, sin ningún injerto, sin ninguna modificación, sin ninguna incisión, sin ningún colgajo. Y esto es a los 6 meses. Es decir, es un resultado bastante predecible. Ahora, ¿qué sucede? Porque ustedes se preguntarán, en muchos de estos casos hay infecciones. Y la mayoría de los profesionales, cuando existe esta infección, lo que hace es realizar la exodoncia, eliminar todo el tejido que está malo, especialmente la pieza dentaria, y esperar una cicatrización, y luego de la cicatrización recién realizar la implantación. Ahora, para nosotros, eso nos hace de alguna manera perder este contorno gingival, que probablemente no es el caso pero se lo voy a mostrar como ejemplo. Desarrollamos un protocolo para realizar implantes inmediatos en alvéolos que estén infectados. Es decir, para poder realizar una implantación inmediata en un alvéolo o en un diente que está infectado, sin necesidad de esperar una implantación tardía, es decir, sin necesidad de hacer la extracción y esperar la cicatrización.
En este caso, por ejemplo, hicimos la extracción, lamentablemente ya no hay papilas, pero si las papilas se mantenían, obviamente es un caso más ideal. Ahora, luego de esto se realiza un curetaje del alveolo, una irrigación con clorexidina, se dan antibióticos previamente al paciente 3 días antes, de nuevo provisorio inmediato, y vean el resultado a los 6 meses. Es decir, no esperamos que pase el cuadro infeccioso. Lo que hacemos es controlar la infección. Es decir, al dar antibióticos previamente, lo que hacemos es transformar una infección aguda en crónica y luego la tratamos adecuadamente. Por ejemplo, desde 3 días antes, este es el protocolo, controlamos la infección aguda con una profilaxis dental, drenamos el acceso, irrigamos con clorexidina, damos antibioterapia por vía oral y con esto controlamos la infección aguda. Luego hacemos enjuagatorios con clorexidina, anestesia, la extracción atraumática, tratamos de evitar siempre el colgajo, siempre que podemos. Y hacemos un curetaje. Este es para nuestro gusto, este es el factor más importante. Un curetaje del alvéolo muy cuidadoso para no dejar nada de tejido de granulación infectado. Luego volvemos a irrigar con clorexidina y realizamos la implantación. Si logramos estabilidad primaria, lo que hacemos es, si no hay tabla vestibular, ponemos injerto y si no, hacemos la provisionización inmediata. Cuando no hay estabilidad primaria, lo dejamos sumergido. Eso pasa en muy pocos casos hoy día, especialmente con la imagen tridimensional, los diseños de los implantes actuales, casi en un 100% diría yo, que logramos estabilidad primaria. Para eso hay que elegir muy bien el sistema de implante que utilizarán y la técnica o el protocolo de fresado. Y obviamente los cuidados postoperatorios y la continuación del antibiótico por 7 días. Este protocolo fue publicado el año 2012 en la revista Implant Dentistry. Si quieren leerlo con más detalle, acá está la referencia. Si no lo pueden encontrar, lo pueden solicitar y se los puedo enviar a través de los administradores de la web. Bueno, estos protocolos son los que nos permiten hoy día tener casos con procedimientos muy simples y con resultados muy adecuados y muy a largo plazo, que son controles de más de 10 años. Procedimientos muy simples. Veamos el protocolo tipo 2, en casos tipo 2, donde la zona o el tejido blando está presente, sin embargo, la tabla vestibular, la tabla ósea bucal está ausente. Muchas personas normalmente en estos casos lo que hacen es levantar un colgajo, hacer la extracción, hacer regeneración ósea guiada y con esto difieren la implantación. Nosotros tratamos de preservar todo sin colgajo. Realizamos el implante inmediato, el injerto vestibular y de nuevo el sellado protésico del alveolo. Y van a ver los resultados que se obtienen con esta técnica. Por ejemplo, en este caso sí mantiene las papillas, aunque hay obviamente tejido inflamatorio. Se observa que esta infección debido a esta fístula ya compromete toda la tabla vestibular. En el CONBIN se observa claramente que no hay tabla vestibular. Sin embargo, lo que queremos es preservar estas papilas. Al hacer una técnica convencional, al eliminar el tejido y eliminar la pieza y esperar, es muy probable que también pierda las papilas, lo que nos complicaría mucho más. De manera que hacemos la extracción, el protocolo que ya conversamos, es decir, un curetaje muy profuso,
irrigación con clorexina, la antibioterapia previa. Ahí estamos dentro del proceso. Vean ustedes, no hay nada de tabla vestibular. Sin embargo, sí había tejido óseo a nivel palatino, lo que nos permite dar la estabilidad primaria, el implante en posición. Ahora los tipos de injerto que utilizamos. Lo ideal es que ustedes utilicen autoinjerto. Del mismo paciente, una zona ahora para nosotros ideal es la zona de la tuberosidad, muy simple de tomar, es un autoinjerto que es mucho más barato y en realidad es el mejor. ¿Por qué? Porque nos permite tener osteogénesis. Es decir, en estos casos, si realiza la implantación, no hay tabla vestibular, lo ideal es un poco de injerto de tuberosidad y en la zona vestibular. Los aloinjertos son de diferentes personas, son humanos, pero producen solamente osteoconducción, es decir, son un relleno y permiten que el tejido óseo pueda, el tejido óseo del paciente pueda desarrollarse entre estas partículas. Y el seno injerto, que son lo que más se usa hoy día, que son huesos bovinos o porcinos, también producen osteoconducción. Algunos dicen que los bases colágena producen osteopromoción, pero tampoco hay tanta evidencia de eso. Quedémonos con que queda o que permiten la osteoconducción. Y además nos permiten mantener el contorno, es decir, mantener el espacio para que se promueva la osteogénesis en esa zona. De tal manera que ponemos el implante, ponemos el injerto, muchas veces también hacemos mezclas de hueso autógeno o autólogo con seno injerto, que es muy bueno, y el provisorio inmediato. Provisorio inmediato siempre. Con eso sellamos el alveolo. Vean el control a los 8 meses. ¿Qué sucede ahora en casos donde no tenemos tabla vestibular ósea, tejido tejido duro, pero tampoco tenemos tejido blando? En estos casos no está indicado la exodoncia de implante inmediato y obviamente tienen que realizar la extracción y realizar una técnica de regeneración de tejido. Casos como estos, por ejemplo, donde también está comprometido el tejido blando, requieren del uso de injertos, membranas de regeneración ósea guiada, y en este caso también utilizamos un injerto de tejido blando, ya que el biotipo era un biotipo fino. Con eso nos aseguramos. Ponemos un provisorio adhesivo y con esto esperamos modificar la zona de implantación. Pero esto también implica mayor trabajo. Ustedes ven acá las secuelas del colgajo. Además, disculpen, además esto implica mayor tiempo de espera para el paciente. Posterior a esto, realizamos la implantación con provisionalización inmediata y tratamos de devolver el contorno gingival. Les recuerdo que este era un biotipo fino y en un biotipo fino siempre deben esperar una recesión gingival. Vean, nosotros generalmente cuando hay biotipo fino y hacemos cirugías de segunda fase o conexión, dejamos siempre el colgajo más hacia coronario, porque siempre vamos a tener una recesión en relación a las piezas vecinas. Pueden ver ustedes, esto es una vez que ya está cicatrizado, después de 6 o 8 meses, hay una recesión y solamente cambiamos el provisional por un definitivo cuando el tejido blando esté estable, y esto es más de 6 meses posterior a la inserción del implante y del provisorio.
Utilizamos tecnología que permita coronas cerámicas y pilares cerámicos que permita mimetizar la translucidez del biotipo gingival tan fino. Este es el contorno final que nos deja el provisional, el pilar cerámico que evita la translucidez y la corona definitiva ya luego de años de funcionamiento. Esta técnica mínimamente invasiva, obviamente en el sector estético es una herramienta de mucha ayuda. Sin embargo, también la podemos usar en el sector posterior. Y hoy día, con el uso de la cirugía guiada por computador y las técnicas que permiten una inserción mucho más segura, podemos utilizarlas también en el sector posterior. Estamos desarrollando un sistema de guías basadas en los sistemas de guías que actualmente ustedes conocen, que son guías quirúrgicas para inserción de implantes basadas en planificación virtual. Sin embargo, nosotros simplificamos mucho estas guías y nos permite tener mucha más posibilidad de modificación del procedimiento quirúrgico, pero además una exactitud muy grande al momento de realizar la implantación. Y por ejemplo, casos como este, que normalmente se tendrían que realizar con grandes injertos, colgajos, esperar, tenemos que aumentar hueso en altura muchas veces. Hoy día utilizamos implantes cortos con esta cirugía guiada, implantes cortos que hay evidencia que dicen que funcionan perfectamente, con mini colgajos, donde tampoco hay ansiedad de herida. Tenemos que hacer mini colgajos, no podemos usar las técnicas convencionales de cirugías guiadas por computador, debido a que las técnicas de cirugías guiadas por computador o con guías estereolitográficas utilizan un sacabocado. En estos casos donde no hay mucho tejido óseo, tampoco hay ansiedad de herida, por lo tanto debemos hacer estas modificaciones. Y realizamos la inserción de los implantes sin necesidad de levantar un colgajo, con mucha precisión. Esas son las grandes ventajas que tiene realizar una cirugía mínimamente invasiva y guiada, obviamente, en este caso. Especialmente para el paciente, el postoperatorio es muy bueno y facilita todo el procedimiento clínico para el odontólogo. Eso es un poco lo que quería conversar en relación a los procedimientos mínimamente invasivos en el sector anterior, en la zona estética. Sin embargo, estamos en deuda, y de hecho por eso desarrollamos este proyecto, con los pacientes desdentados totales. ¿Cuáles son los procedimientos mínimamente invasivos que hemos desarrollado para este tipo de pacientes? Bueno, ustedes saben que la necesidad de prótesis totales, seguramente en la realidad de México es muy similar o de los países latinoamericanos, está en aumento. Y eso no solamente es de nuestros países, sino que también de los países del norte. Ustedes pueden ver que en Estados Unidos la reducción del edentulismo es sobrepasada, pero por mucho, debido al envejecimiento de la población. Y esto hace que en el futuro las personas desdentadas vayan en aumento considerablemente. Ahora, los pacientes desdentados tienen obviamente la complicación de su prótesis mandibular. Es el problema más relevante, debido a que no la pueden estabilizar. Y cerca o más del 60%, según algunos estudios, no puede utilizarlo, tiene dificultades para utilizarlo. Ahora, esta inestabilidad de la prótesis mandibular tiene sin duda un impacto en los pacientes, en la calidad de vida de los pacientes, debido a que no les permite desarrollar actividades cotidianas, disminuye su autoestima. Hay un montón de reportes que hablan de esto. Y los pacientes que tienen este problema de adaptación también se ha descrito que los implantes dentales permiten mejorar la estabilidad de sus prótesis,
aumentar la fuerza de mordida, la retención, la eficiencia masticatoria, sin duda es la solución. Nadie lo discute hoy día, los implantes son la solución. Incluso se ha descrito, y también hay muchos consensos en relación a esto, que el uso de 2 implantes mandibulares es considerado el mínimo estándar de tratamiento para estos pacientes desdentados. Es decir, lo mínimo que podemos hacer es ponerle 2 implantes mandibulares. Pero hay estudios, porque también me preguntaba, si 2 implantes son el mínimo estándar, ¿por qué no se usa de rutina, por ejemplo, en países del primer mundo, que tienen los recursos para hacerlo? ¿Cuáles son los factores que limitan esto? Porque ya no se habla de implantoprótesis y no solamente de prótesis. Sin embargo, eso no se ha podido realizar. Y hay un estudio de Carlson, de Gunnar Carlson, que dice que en realidad la prescripción de rutina de implantes no es algo que sea realista. Los factores que influyen para que esto no se pueda usar son primero el costo y la duración del tratamiento, que en realidad es un factor entendible considerando las poblaciones más pobres, que son las que más sufren esto. Sin embargo, también hay otros factores, por ejemplo, el volumen óseo disponible, el trauma quirúrgico al que deben someter esos pacientes, que son generalmente pacientes adultos mayores, y el miedo. Y el último factor es el riesgo quirúrgico, que es un factor no menor. A nosotros, o yo cuando aprendí hace muchísimos años, nos indicaban que la mandíbula, en el sector anterior, era la zona más segura para comenzar a poner implantes. Sin embargo, ustedes van a ver que hay mucha literatura hoy día que habla de los riesgos quirúrgicos que tiene realizar implantes en esa zona. Analicemos, por ejemplo, los costos. Los costos son relevantes, especialmente para las poblaciones más desfavorecidas, debido a que todos los sistemas de implantes tienen una serie importante de componentes, y esos componentes hacen que los costos de los implantes aumentan. Necesitan especialistas para poder implantarlo, por lo tanto no se puede usar un sistema de implantes como un tratamiento social. Y la cantidad de pacientes dentados obviamente no es cubierta por la odontología convencional. El volumen óseo es un factor sumamente relevante. La reabsorción del reborde residual en el sector anterior es importante. Y la utilización de implantes convencionales, de diámetros convencionales, obligan a hacer cirugías que son cirugías bastante traumáticas, como pueden ver acá, que es el otro factor que limita el uso. Es decir, ustedes para poder utilizar un implante de diámetro convencional deben remodelar el tejido óseo en la mandíbula anterior y poder poner estos implantes. Y obviamente esta es una situación crítica en pacientes que tienen compromiso general. Ahora, el riesgo quirúrgico está asociado también a las dimensiones y morfologías del hueso mandibular. Hay una cantidad importante de publicaciones que hablan del riesgo que provoca la posibilidad de perforar la tabla lingual o incluso el periósteo lingual. Cuando ustedes utilizan un implante de diámetro convencional, lo que hacen con la secuencia de fresas y con ese implante de diámetro grande es poner en riesgo la perforación de la tabla lingual. Y al perforar esta tabla lingual hay riesgos muy importantes, especialmente de hemorragia, debido a que en ese sector se encuentra la arteria sublingual. Este riesgo de hemorragia, ya sea por perforación, por desgarro del periósteo, lo que provoca es una hemorragia del piso de boca que puede llevar a un desplazamiento de la lengua y que puede terminar finalmente en la muerte del paciente. Por eso no es un tema menor la cirugía de la mandíbula anterior. Especialmente se usan
implantes convencionales donde deben levantar colgajos, que son colgajos importantes, y donde deben utilizar implantes de diámetros que exigen preparaciones de lecho que pueden romper la tabla lingual. El miedo, hay una publicación del año 2011 que habla de que en Estados Unidos uno de los factores más importantes para que los pacientes adultos mayores rehusaran el uso de implantes era el miedo. Y es obvio, con estas técnicas quirúrgicas en pacientes comprometidos es entendible que el miedo sea uno de los factores. Ahora, se hacen intentos por realizar procedimientos mínimamente invasivos en pacientes desdentados totales. Por ejemplo, se tratan de usar técnicas sin colgajos, pero con los implantes que no son los adecuados, es decir, con implantes convencionales. Una opción para este tipo de pacientes es la utilización de mini implantes. Los mini implantes reducen el trauma, permiten inserción en sitios delgados, son cirugías mínimamente invasivas, mínimos instrumentos y de carga inmediata. Sin embargo, presentan un alto riesgo de pérdida también, debido a que este pequeño diámetro, al parecer, viola todos los principios que conocemos de la osseointegración. ¿Y por qué? Porque son implantes demasiado delgados, es decir, la superficie que tienen en contacto con el hueso es muy poca. Y además tienen otro problema que no es menor. El tipo de retención protésica que tienen es muy lábil, lo que hace que cada cierto tiempo sea necesario recambiarlos, o esta inestabilidad protésica provoca una sobrecarga del implante, debido a que aquí hay un O-ring, pero lleva una cápsula metálica, y al tocar esta cápsula metálica con el implante, obviamente lo sobrecarga. Por ejemplo, este es un mini implante que se perdió, y ustedes pueden ver la deformación provocada por esta cápsula debido a la inestabilidad de la parte protésica. Es así como nosotros diseñamos hace un tiempo, debido a un error que tuvimos, es una paciente muy antigua, pusimos un mini implante, pero el fabricante nos dio un implante que no tenía la cabeza de O-ring, sino que tenía la cabeza cuadrada. Nos vimos en la obligación de dar una solución a este paciente, que era mi paciente de pregrado, y confeccionamos una barra cementada. Y esta barra cementada funcionó perfecto. En base a este hallazgo o a esta situación, y que solucionó un problema importante para nuestra paciente, y sobre todo la estabilidad protésica anduvo muy bien, comenzamos a hacer análisis de lo que implicaba ferulizar un implante. Debido a que al unir dos implantes se suman las superficies de contacto del implante en el hueso. Por lo tanto, lo que hacen es un implante individual o un mini implante, al ser sobrecargado, genera una tensión en el hueso que puede hacer perder estabilidad y que finalmente se pierda. Y al estar estos unidos, lo que hacen es funcionar como un conjunto. Ahora, esto lo desarrollamos como un proyecto de investigación con el equipo de nuestro centro. Desarrollamos una guía quirúrgica que permitía insertar implantes paralelos y que permitía hacerlo sin levantar colgajo. Fabricamos barras que eran barras de titanio y comparamos mini implantes convencionales versus los dos implantes que insertamos con esta guía prefabricada y con esta barra cementada. Tomamos radiografías estandarizadas y vean ustedes el resultado. Estos son implantes unitarios, mini implantes, el día 0, el día de la inserción, y a los 510 días. Vean la pérdida ósea que tiene este implante. Es algo que se espera. No es un implante que se haya perdido, sigue funcionando, pero sí ha tenido una importante pérdida ósea. En comparación con los dos implantes, en realidad fueron 90 implantes en total, que se insertaron con estas barras prefabricadas cementadas. Casi no había pérdida ósea. Lo que hicimos fue comparar en los grupos la pérdida ósea, y obviamente el grupo de implantes de bolita individuales tuvo mucha mayor pérdida ósea que los implantes de barra. También el patrón de pérdida ósea fue diferente, lo que implicaba
que en la barra era una pérdida ósea más fisiológica que en los sistemas de bolita. Esta comparación entre el análisis biomecánico y el estudio clínico fue publicada el año 2010 en YOMI, si alguien quiere analizarlo o revisarlo con mayor detalle, pero es un estudio muy interesante, porque en el fondo lo que hizo fue transformar un implante que para nosotros era un poco transitorio, que eran los mini implantes, en un implante que podía funcionar desde el punto de vista biomecánico como un implante a muy largo plazo. También en este estudio se analizaron todos los factores que podían estar asociados, por ejemplo, la influencia de la respuesta inflamatoria en la pérdida ósea, los cambios o los patrones de cambios de la masticación, la eficiencia masticatoria. Se analizó, por ejemplo, cuando usamos las guías tridimensionales para insertar los implantes, la inserción del implante tocaba esta guía y en ese tiempo utilizábamos guías de acero. Y este implante se contaminaba. Por lo tanto, evaluamos qué pasaba con los implantes que se habían insertado y que estaban contaminados. Hicimos un estudio, contaminamos implantes in vitro, nos dimos cuenta que la contaminación era muy poca. Y al comparar, por ejemplo, en un estudio de sobrevida, el grupo de barra, es decir, de implantes que tenían la barra y que se habían contaminado, tenía una sobrevida mayor que los implantes que se habían puesto sin la guía y que no estaban contaminados, pero que estaban de manera individual. La sobrevida de los implantes con el sistema de barra fue del 97.4% luego de 3 años de evaluación. Fue bastante alta. Y la publicación también está realizada en el YOMI, si la quieren revisar. Otra publicación que realizamos fue con el equipo de Japón y que vimos el efecto que tenía la fuerza de mordida en la pérdida ósea. Porque podemos haber tenido pacientes que tuvieran mayor fuerza de mordida que otros y que eso puede haber tenido un impacto en la pérdida ósea. Sin embargo, al analizar los gráficos, no hay una correlación entre pérdida ósea y fuerza de mordida. Eso también fue publicado en el Clinical Oral Implant Research el año 2010, si quieren leerlo con mayor detención. Sin embargo, no había una relación porque aparentemente en los pacientes de dentados totales, la distribución de las fuerzas, y especialmente con estos sistemas, no afecta la pérdida ósea. También evaluamos las complicaciones protésicas y nos dimos cuenta que el sistema de barra a largo plazo tiene mucho menos complicaciones protésicas que el sistema de bolita. Y mientras más tiempo pasa, el sistema de bolita más complicaciones tiene, debido a que hay que recambiar los O-ring con mucha periodicidad. También evaluamos el torque de inserción. Seguramente la mayoría de ustedes no sabe con cuánto torque se insertan los mini implantes. Todos estos implantes que se usaron en este estudio fueron implantes con carga inmediata. Analizamos los factores generales del paciente. Vean ustedes, el torque de inserción fue cercano al 10% en promedio. Y los implantes que fallaron no difieren mucho de los implantes que estaban exitosos. Es decir, el torque de inserción no fue un factor crítico para la sobrevida de los implantes. Y todos fueron cargados de manera inmediata. Probablemente porque en este tipo de pacientes el hecho de que se hayan ferulizado los implantes modifica considerablemente la biomecánica y no es necesario tener implantes con un anclaje tan alto. Esto fue publicado recientemente en la revista International Journal of Odontostomatology. Pero tal vez el estudio más importante es el impacto que tuvo este sistema de mini implantes en la calidad de vida de las personas. 2 mini implantes mandibulares ferulizados mejoraron, luego de un estudio de casi 3 años, la calidad de vida de estas personas si las comparamos con el grupo que no tuvo los mini implantes, es decir, el grupo que usó prótesis convencionales, también publicado en el journal. Hoy día ya llevamos más de 10 años con este sistema y los pacientes, los que han sobrevivido, siguen visitándonos y los podemos evaluar
y anda muy bien. Encontramos muchos beneficios como poco tiempo de tratamiento, procedimiento estandarizado, mínimo trauma y estabilidad a largo plazo. Ahora, en el poco tiempo que queda, lamentablemente, quiero mostrarles en qué se ha transformado este sistema. Hoy día el sistema obviamente es mucho más evolucionado y consta de una pinza, que es una pinza que permite medir el volumen óseo. Además, permite la preparación del lecho óseo centrada. Además, viene con una barra prefabricada, que es una barra que contiene tornillos y unas guías. Este es un video aclaratorio de cómo es el sistema actualmente. Lo podrán ver en detalle. La pinza es la que permite determinar el volumen de la encía y el volumen del tejido óseo disponible en la zona que van a implantar. Además, presenta una perforación que le permite centrar la inserción del implante en el tejido óseo. Es así como se inserta. También tiene una fresa en el caso de que el tejido óseo sea muy denso. Así se inserta el primer implante. Luego esta misma pinza con un pin permite, como ustedes pueden ver, la pinza se apoya en este pin acá y permite medir el espesor y preparar el lecho para el segundo implante. Si el hueso es muy denso, se utiliza esta otra fresa. Luego hay una guía, que es una guía para la inserción del implante totalmente guiado y que quede a la misma altura del otro implante. Y finalmente, una barra preconfeccionada que tiene tornillos que los incluye, que no se sueltan, con una cápsula de protección. Permite el rebasado protésico. Y viene también con un refuerzo en el caso de que quieran reforzar las prótesis. En el caso de que se perdiera alguno de estos implantes, existe también la posibilidad de usar un sistema de rescate, que ha sido muy poco usado. Como les decía, el porcentaje de sobrevida es sobre el 97-98%. Pero en el caso que esto pasara, se pueden incorporar unos aditamentos que tienen forma de bolitas. Ahora, podrán encontrar en YouTube seguramente muchos videos clínicos de este procedimiento, donde lo han podido usar en diferentes países y con bastantes buenos resultados.
Ahora nosotros, para facilitar el procedimiento, clasificamos el tratamiento con este sistema en 3 tipos. Uno es el clase 1, donde el hueso alveolar es mayor a 4 milímetros, hay encía suficiente y la altura ósea es mayor a 14 milímetros, y en estos casos se hace o se realiza el procedimiento tal como ustedes lo vieron. Y en los casos donde hay menos a 4 milímetros y no hay tanta encía de herida, lo que se hace es un mini colgajo. Es una mini incisión, y con esa mini incisión se puede realizar la intervención. Cuando la altura es menor a 14 milímetros en el sector anterior mandibular, se deberán usar implantes más cortos y un poco más anchos, de 3×10 o de 4×8 milímetros. Para poder analizar sobre todo el contorno del tejido óseo y poder clasificar a los pacientes, desarrollamos también esta guía radiográfica, debido a que no todas las personas tienen acceso a un COM-BIN, y con esto podemos tomar una radiografía lateral con una película, que es una película tradicional o oclusal, y con eso tenemos el contorno óseo, y podemos ver si es menor a 4 milímetros es clase 1, o si es mayor a 4 milímetros es clase 2, y en esos casos es necesario hacer un mini colgajo que no tiene más de 1,52 centímetros. Sé que estoy pasado en el tiempo, pero quiero mostrar por lo menos algo de un video que muestra esta técnica, que es un poquito más compleja, ya que tiene un mini colgajo en el sector anterior. Se marca la línea media. Ese es el kit de Easy2Fix. Tenemos menos de 4 milímetros. Se marca el volumen óseo. La inserción se realiza por lingual. Bueno, yo sé que estoy muy pasado en el tiempo, así que agradezco mucho su atención. Y bueno, quedo abierto a cualquier consulta que puedan o que tengan respecto a este sistema o a estas técnicas.